Bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio sobre infancia y aguas. Tenemos el tremendo placer de contar con Dorian Camacho Rodríguez. Ella es enfermera, doctora en enfermería, magíster en gestión de calidad y medio ambiente, especialista en gerencia de la calidad y auditoría en salud de la Alianza por Enfermeras por Ambientes Saludables, ANE Latinoamérica. Es miembro de la Red de Clima y Salud de América Latina y el Caribe. También está enfocada especialmente a una fuerte labor docente. Ella es decana de la Facultad de Enfermería de la Universidad Cooperativa de Colombia en el campus Santa Marta, profesora internacional de la Universidad Científica del Sur e investigadora asociada del Ministerio de Ciencias. Muchas gracias, Dorian, por disponer de estos minutos para conversar con nosotros y bienvenida a este conversatorio. Muchísimas gracias, doctora Sandra. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias, Dorian. Bueno, mira, nosotros como parte de la Sociedad Chilena de Pediatría somos miembros del Comité de Salud Ambiental enfocado específicamente en las acciones orientadas hacia la infancia. En mi rol de presidenta de esta comisión hemos decidido abordar problemáticas que sean de interés para nuestro país, pero que también nos ayude a contextualizar cuál es la situación que nosotros vivimos en otros países de Latinoamérica, en otros países hermanos, y sobre todo aprender respecto a acciones, a intervenciones, a estrategias que nos permitan mejorar la calidad del entorno en el que nacen, crecen y se desarrollan nuestros niños. En ese escenario nos pareció muy importante poder hablar de aguas, ¿no? Cómo desde nuestra experiencia, desde nuestros lugares, podemos aportar a una discusión pública, justamente en un momento en que Chile vive un proceso constituyente y que ustedes también tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco consultarte, preguntarte cómo son las problemáticas, cuáles son las problemáticas de salud ambiental que afectan a la infancia de acuerdo a tu experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Muy valiosa esa pregunta porque justamente una de las poblaciones más vulnerables al cambio climático son los niños. Y dos grupos poblacionales con los que debemos enfocarnos muchísimo en este momento son los dos extremos de la vida, los niños y los adultos mayores. A mí particularmente me llama la atención el tema de los niños porque pienso que ahí nosotros tenemos muchísimo trabajo por hacer. Desde los profesionales de la salud, nosotros cumplimos un rol muy importante en esa primera etapa de la vida y ahí es donde nosotros podemos identificar todos esos factores de riesgo a los cuales ellos están expuestos. De hecho, yo justamente estaba revisando el informe a nivel mundial y la carga de enfermedad en esta población es importante y acá particularmente en Colombia cuando se hizo el análisis en el Instituto Nacional de Salud para identificar cuál era la problemática que afectaba a los niños relacionado con factores de riesgo ambiental, se identificó que había tres situaciones sobre las cuales nosotros 2, 3. Perfecto. Aquí en Colombia, de hecho, el análisis de carga ambiental que realizó el Instituto Nacional de Salud identificó que hay tres problemáticas importantes que afectan la salud de los niños y que por supuesto están asociadas a enfermedad por carga ambiental, que son la contaminación del aire, la contaminación del agua, pero no solamente es contaminación del agua, sino la falta de disponibilidad de agua. Nosotros aquí en Colombia todavía tenemos muchos problemas de saneamiento en algunas regiones, tenemos problemas de disponibilidad del recurso hídrico. De hecho, yo vivo en una región donde en medio de ser un lugar turístico muy conocido, que atrae muchísima gente a nivel nacional e internacional, que es Santa Marta, pues tenemos un problema de agua. Tenemos un problema de falta de fluido y no solamente es la disponibilidad, sino la calidad, porque no tenemos agua potable. Entonces, cuando vamos a analizar las estadísticas en esta región, al igual que sucede en el resto del país, tenemos mucha incidencia de diarrea
y tenemos ciclos epidemiológicos para dengue que están afectando mucho a la población infantil. Infortunadamente, pues estos son los niños son la población más susceptible, como lo decía anteriormente, igual que los adultos mayores, y están expuestos a cualquier tipo de enfermedad que se genere y que provenga precisamente de esta falta de un aire limpio, de agua limpia, pero también de la toxicidad que se produce por metales pesados, que fue otro de los factores de riesgo que analizó recientemente el Instituto Nacional de Salud en carga de enfermedad. Oye, qué tremendo, interesante porque, bueno, nosotros aún no tenemos un estudio apropiado, digamos, completo sobre la carga de enfermedad. Estamos recién, yo creo que estableciendo cosas que son mínimos, como por ejemplo el tema de la calidad del aire que se ha hecho tan patente en este periodo pandémico. Y la toxicidad por metales pesados también la conocemos bastante por nuestras actividades productivas vinculadas a la minería y a los parques industriales, pero con la contaminación, con el tema específico del agua, creo que todavía no hemos logrado ni siquiera estimar como la carga, ¿no? Cuánto, estamos más bien hemos llegado hasta la medición de las exposiciones, algo de los efectos, pero todavía nos queda pendiente la carga. En ese rol, quisiera que nos pudieras compartir, tú desde tu rol, digamos, académico, desde tu formación de personas, ¿cómo identificas esta relación que nosotros vemos de las limitaciones o dificultades asociadas al agua y el daño en la salud, sobre todo de los niños? ¿Y qué hacemos, ¿no? ¿Qué actores son los importantes en esto? Bueno, es que de hecho desde la misma Constitución que nos dice que nosotros tenemos derecho a la disponibilidad de saneamiento, desde ahí nosotros deberíamos garantizarle a toda la población el poder tener agua y servicios públicos adecuados. Nosotros estamos trabajando desde la Alianza de Enfermeros por Ambientes Saludables en un tema que es supremamente importante inicialmente y es la capacitación del profesional de salud. De hecho, nosotros trabajamos junto con una campaña que se está haciendo a nivel mundial del Northeast Climate Challenge y está orientada a formar profesionales de salud, no solamente de enfermería, porque finalmente nosotros somos parte de un equipo interdisciplinario y tenemos que trabajar de la mano del médico, del fisioterapeuta, de todo el personal de salud que forma parte de este equipo, tanto en el área asistencial como en el área comunitaria. ¿En qué estamos enfocados? Primero en sensibilizar al personal, porque es que existe una realidad y es que las generaciones anteriores a nosotros, lo único que nos enseñaban en la universidad de pronto era el tema del manejo de residuos sólidos, sí se hablaba de contaminación del agua, de contaminación del aire, pero no como una responsabilidad puntual de nosotros como equipo de salud. Es como si fuésemos un tema aislado y cuando uno habla de medio ambiente, no, eso lo tienen que solucionar los ingenieros ambientales. Y resulta que no, porque nosotros tenemos un compromiso bien importante en esa prevención. ¿Y cómo prevenir estos factores de riesgo? Es que no es solamente brindarle educación a la familia, en este caso puntual, que cuando me llega la consulta, porque nosotros compartimos la consulta de crecimiento y desarrollo entre enfermeras y médicos, compartimos la consulta de control prenatal donde tenemos contacto con la mamita y le podemos decir a la mamá cuáles son esos factores de riesgo a los que está expuesta durante su embarazo para evitarle un impacto justamente sobre ese neonato. El rol que nosotros jugamos ahí es muy importante, pero primero hay que ser conscientes de que debemos estar ahí, de que no es una información aislada. Ese niño que está llegando con frecuentes diarreas, pues no es solamente ponerlo en tratamiento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hay unos determinantes sociales que en teoría deberían estar garantizados, pero no es verdad. Nuestros países tienen una problemática de vulnerabilidad, de pobreza, de falta de nutrición adecuada. Infortunadamente, de hecho nosotros tenemos aquí todavía comunidades indígenas en La Guajira, donde se está sufriendo niños que no tienen agua. El agua procede de pozos, pero es un agua que no es tratada, que los niños los consumen en esas condiciones
viven en zonas de sequía, donde no pueden sembrar y por supuesto tienen problemas nutricionales. Entonces es una suma de factores. La necesidad del agua para los cultivos, y donde se utiliza agua, de hecho en esta región en cultivos también hay mucha contaminación justamente por el cuidado de dichos cultivos. Entonces, ¿quiénes tenemos que intervenir en la problemática? Desde salud, cuando trabajamos promoción y prevención en la consulta, pero es que además de eso, todo el equipo interdisciplinario, los entes gubernamentales, es que si no trabajamos todos de la mano, por supuesto que no vamos a poder impactar. Aunque yo sí estoy convencida que paso a paso y trabajando en equipo, podemos lograr cosas importantes, pero tenemos que empezar a hacer. Se ve como un tremendo desafío, ¿no? Se ve, no sé si nos puedes contar así, cómo partió esto, cómo tú llegaste a esto, ¿no? Me interesa, me da curiosidad. Bueno, la verdad es que cuando yo empecé a trabajar el tema ambiental a partir de la maestría, primero fue ubicarme en el tema de qué tiene que hacer el enfermero frente a esta problemática. Y lo primero fue como ubicarme frente a un contexto. Y tengo que ser absolutamente honesta que al principio muchas personas me miraban y como, ¿qué hace una enfermera trabajando el tema? Y hoy en día, aunque somos un grupo grande, seguimos creciendo, pues hay muchos colegas que todavía desconocen ese rol que nosotros los profesionales de salud tenemos frente a la problemática ambiental. A mí me llama la atención particularmente el área infantil, porque justamente quiero contarte que cuando empecé a trabajar mi tesis de doctorado, que es sobre un modelo teórico para la promoción de la salud ambiental, debía enfocarme en una población en particular y tenía la opción de poder trabajar poblaciones susceptibles, que obviamente son adultos mayores, niños, y creo que donde nosotros podemos ejercer un mayor impacto es trabajando en los niños, porque efectivamente son el futuro de la población, y si nosotros logramos prevenir en este grupo poblacional, por supuesto el impacto va a ser a lo largo de los años, va a ser durante toda la vida. Y a partir de allí nace la idea de trabajar promoción de la salud ambiental infantil y proponer un modelo teórico a partir del cual nosotros los profesionales de salud incorporemos en la consulta de enfermería, en la consulta de medicina, ese trabajo en educar a la familia, en educar al niño, porque es que los niños aprenden y aprenden muy rápido. Ellos tienen mucha capacidad. De hecho, en los niños, en la investigación, cuando indagamos sobre las intervenciones que se hacían en comunidades, resulta que esas intervenciones educativas sobre protección del medio ambiente incorporaban al niño y al padre de familia, empezando desde la escuela, porque el niño aprende muy rápido. Y hoy en día, afortunadamente, tenemos muchos niños que incluso le ganan a los papitos, y el niño sabe que no debe contaminar, el niño sabe que no debe utilizar plástico, el niño sabe que debe cuidar el entorno, y eso es maravilloso. Necesitamos esa nueva generación más consciente, más ambientalista, y que desde el niño también surja como ese interés de promover en su hogar el cuidado del medio ambiente. Entonces son varios frentes: es educar a la familia, es educar al niño, pero también nosotros desde la consulta identificar factores de riesgo para poderlos intervenir tempranamente. Bueno, de lo que veo, de lo que te escucho, sin duda es un tremendo desafío, porque no solo no solo se incluye, digamos, caracterizar el lugar o el país o la región en la que queramos desarrollar este tipo de iniciativas, sino que también incluye mirarla en cuanto a sus características sociodemográficas, los determinantes sociales, indicadores relacionados con pobreza, educación. Y justamente también tocaste el tema de cómo nos sensibilizamos y cómo tomamos también alianzas con los ingenieros ambientales o los expertos ambientales. En ese sentido, no me logro imaginar, pero me gustaría que nos compartieras cómo logras sensibilizar a los equipos de salud y sobre todo cómo los formamos, ¿no? En la formación de pregrado o en el posgrado.
¿cómo llegas a introducir, cómo se logra introducir estas temáticas dentro de las mallas curriculares? Bueno, nosotros justamente desde la Alianza estamos trabajando en varios frentes. Uno, estudiante de pregrado, y el estudiante de pregrado parte de la incorporación de la temática en el currículo. De hecho, justo gracias al trabajo que hemos venido haciendo pues, con colegas de todo el mundo, estamos en este momento trabajando en la validación de una propuesta que se realizó en España del proyecto NURSUS. Allí lo que lograron hacer fue establecer unas competencias que debía tener el estudiante de enfermería y poderlas incorporar en el currículo. De hecho, se hizo una investigación absolutamente maravillosa porque se hizo una intervención educativa a partir de la cual se medían justamente esas actitudes y esos comportamientos ambientales hacia la salud ambiental infantil, y después de una intervención se podía lograr medir el impacto y transversalizar la temática en el currículo. Nosotros en este momento, la verdad es que estamos en proceso de replicación con las autoras de quienes hicieron el trabajo en la Universidad de Jaén, para poderlo validar, hacer esa adaptación transcultural de los instrumentos aquí a Colombia y poder hacer la medición, porque hemos venido haciendo sensibilización, seminarios, pero necesitamos ofrecer herramientas para que efectivamente desde la escuela, desde los programas académicos se pueda incorporar la temática. De hecho, en un frente, que es el frente del grupo de políticas, se están trabajando reuniones con las asociaciones de facultades de enfermería, con los colegios de enfermeros a nivel de Latinoamérica, para que ellos puedan conocer lo que nosotros estamos trabajando, lo que nosotros estamos proponiendo, nos abran espacios en esas reuniones que se tiene con el colegio de profesionales, en esas reuniones con los académicos, porque hay que trabajar los dos frentes, la formación en pregrado y posgrado, pero también hay que trabajar con los colegios de enfermeros, porque finalmente los que no tuvimos esa oportunidad de formación durante nuestra carrera universitaria, pues necesitamos que se incorpore. Entonces, ese es otro frente en el que hay que trabajar. Y aquí particularmente estamos trabajando ya en la zona, en la capacitación puntual a los profesionales que están atendiendo consulta de crecimiento y desarrollo, para que puedan identificar cuáles son los factores de riesgo que afectan la salud de los niños, factores de riesgo ambiental, y qué acciones podemos hacer puntualmente, tanto desde el área comunitaria como desde el área asistencial. Es un proceso que, debo decirles, inicialmente genera resistencia, porque hay barreras, nosotros nos asumimos en contextos clínicos y muchas veces en las universidades nos enseñan que el mejor enfermero en este caso es el que trabaja en UCI, el intensivista, el de urgencias, el que salva vidas, pero no reconocemos ese papel tan importante de quienes están en el otro frente, que es en la atención primaria, en el primer nivel de atención. Entonces, el reto evidentemente es grande, pero estamos logrando que poco a poco nos den cabida y esperamos, por supuesto, lograr impacto en la medida en que nosotros podamos llegar también a las autoridades de estos hospitales y que ellos entiendan la importancia, porque no podemos hacer nosotros magia si definitivamente quienes nos generan esos espacios, quienes están dirigiendo las consultas, no le permiten al profesional que tenga 3 minutos de su consulta para brindar educación sobre estas temáticas. Sí, oye, me parece una experiencia muy, muy interesante para compartir. Probablemente vamos a intentar desde la Sociedad Chilena de Pediatría apoyar en esa línea también. Pero en la problemática específica del agua, yo identifico desde lo que hemos conversado varias cuestiones comunes, ¿no? Como el tema del el acceso al agua, disponer de agua apropiada, pero también de agua que sea segura, ¿no? Tanto desde lo microbiológico como desde lo químico. En particular sobre la problemática del agua que a nosotros también nos aqueja, especialmente en la zona central de Chile tenemos un problema serio de sequía y por supuesto de deterioro de la calidad muchas veces del agua. Y por otro lado podemos tener otras ciudades donde tenemos muchas precipitaciones,
y pueden haber otro tipo de problemas como asociados a los alcantarillados que ya nos has como compartido. En ese escenario específico de la problemática del agua, ¿tienes algunas experiencias, aprendizajes, cuestiones que tú identifiques que pueden ser comunes para otros lugares como los nuestros? Bueno, nosotros estamos trabajando en un tema muy puntual y es dengue. ¿Y por qué dengue? Porque es que dengue tiene que ver con agua. Me explico. Nosotros aquí en la región tenemos un problema de escasez de agua. Entonces, ¿qué sucede? Debido a la escasez de agua, las personas almacenan en tanques el agua y es un almacenamiento que por supuesto no es el más adecuado, no se hace el lavado adecuado de las ollas donde se almacena, de los tanques donde se almacena el agua. Entonces tenemos problemas en época de sequía por escasez de agua, pero cuando vienen las lluvias existe un problema, yo diría que mayor, y es porque hay mucha basura y por supuesto la basura en las calles, la basura en los solares, es decir, en la parte trasera de las casas. Allí en esa basura justamente es donde se deposita el agua. ¿Y qué sucede? En este momento, y todos lo sabemos, en la medida en que aumenta la temperatura del planeta, se aumenta la facilidad, la reproducibilidad de los mosquitos, de los zancudos. Esto hace que el dengue se reproduzca muchísimo más rápido, se transmita mucho más rápido porque hay mucha más población del mosquito transmisor. Entonces, por eso nosotros estamos trabajando en la problemática de dengue, porque estamos teniendo ciclos epidemiológicos cada 3 años y nos hemos dado cuenta, de hecho estamos haciendo un análisis paralelo y estamos identificando cuál es la relación entre los eventos extremos de clima, el aumento de la temperatura y qué está sucediendo con estas enfermedades infecciosas que por supuesto tenemos aquí en la región, principalmente dengue. Entonces, para nosotros en este momento el tema de dengue es absolutamente importante relacionado con el agua y es precisamente por la disponibilidad y manejo de residuos sólidos en época de lluvia. Oye, qué interesante. Bueno, para nosotros también las enfermedades vectoriales podrían transformarse en un problema porque estamos en un país muy largo y en el extremo norte compartimos frontera con países que tienen presencia de dengue. Así es que, bueno, me parece que tenemos mucho más para conversar, me parece que tenemos muchísimo más que compartir. Quisiera invitar a todos nuestros oyentes, nuestros amigos que van a disfrutar de estas conversaciones, invitarles al próximo conversatorio que vamos a tener sobre infancia y agua con una conexión sincrónica, no solo con Dorian Camacho, sino que también con otros invitados. Quisiera pedirte, Dorian, si pudieras compartirnos, ¿no? tus reflexiones, tus desafíos, tus inquietudes, cómo lidiamos con todo esto, ¿no? Cómo nos movilizamos con todo esto. Y de esa manera dejarles a todas invitadas para esta actividad y tener entonces palabras de cierre. Mil gracias. Yo quiero recomendarles que vean una película que se llama Aquaman. ¿Y por qué Aquaman? Hay una escena en esta película donde nos devuelven las especies marinas, nos devuelven a nosotros los humanos, los terrestres, toda la contaminación que nosotros hemos generado. Y creo que eso es para reflexionar, porque nosotros los seres humanos no estamos cuidando el planeta, no lo estamos conservando. Ayer justamente fui a ver la película de dinosaurios que está en cartelera en este momento y antes de poner la cartelera, antes de poner la película, salió un dinosaurio diciendo, ¿ustedes por qué se quieren extinguir? No a la extinción, ustedes mismos son los que se están extinguiendo. Nosotros mismos somos los que estamos afectando el planeta, nosotros somos los que no estamos cuidando el agua, nosotros somos los que estamos contaminando nuestros mares y no debería ser así. Entonces, si nosotros pusiésemos ese mismo ímpetu, ahora que estamos en época electoral acá en mi país, si pusiésemos el mismo ímpetu para luchar por el medio ambiente,
así como se lo ponemos a todas estas campañas políticas para defender a nuestros candidatos y atacar a nuestros contradictores, de verdad que podríamos lograr muchísimo mayor impacto, porque las personas, hoy en día los jóvenes se movilizan muchísimo a través de redes sociales. ¿Qué necesitamos? Que se comprometan realmente con asuntos que son comunes a todos. Esto no es de partidos, esto no es de colores, esto no es de estratos sociales. Esto es una problemática de todos. Y aquí, infortunadamente, en Latinoamérica nosotros estamos en muchísimo riesgo por el tema de justicia ambiental, porque aunque el calentamiento está afectando todo el planeta, nosotros tenemos mayor vulnerabilidad porque somos economías en desarrollo. No tenemos los recursos para ser resilientes, así como lo tienen los países ricos. Entonces, nosotros deberíamos preocuparnos aún más. Yo creo que todos debemos aprender a valorar un poquitico más lo que es poder abrir la llave y tomarnos un vaso de agua. Eso sería maravilloso si todos disfrutáramos mucho más ese hecho de poderlo hacer. Bueno, tremendo desafío, me encanta lo que están haciendo. Yo creo que vamos a, a continuar esta conversación con todos nuestros amigos también de la Sociedad Chilena de Pediatría y de otras entidades también. Y te quiero agradecer tu tiempo, tu disposición y tus palabras. Muchísimas gracias, Dorian. Esperamos verte muy pronto también por aquí. Un abrazo. Con todo gusto, un abrazo y nos vemos dentro de poco en el conversatorio. Sí.